escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un moderno guardián de nuestras transacciones financieras. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y detectar patrones sospechosos es crucial para la prevención del fraude. Desde identificar actividades fraudulentas en tarjetas de crédito hasta detectar anomalías en transferencias bancarias, la inteligencia artificial está revolucionando la seguridad financiera. Y de todo esto hablaremos hoy con Enric Quintero. Él es el CEO y fundador de Data-Harmony. Enric, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Montse. Encantado de estar con vosotros. Brevemente, Enric, para que nuestros oyentes os conozcan, cuéntanos un poquito qué es Data-Harmony. Mira, Data-Harmony es una consultora estratégica de datos cuyo foco principal es la reducción de costes y la mejora de la eficiencia. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente utilizamos la inteligencia artificial y lo que quizá no está tan de moda, pero es igual de crucial, que es la inteligencia natural, es decir, nosotros mismos. Uh-huh. Básicamente lo que nosotros abogamos es, oye, vamos a equilibrar esa inteligencia artificial, pero también con potenciando las personas que están a cargo de dirigir esa inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente para conocerlo un poco? Mira, nuestro cliente habitual es un cliente con una base digital importante. Es decir, digamos que lo que quiere es aprovechar al máximo uno de sus mayores activos, que son sus datos, para poder ser competitivo. Uh-huh. Aquí en España, evidentemente, el sector turismo es el cliente que cumple mejor este requisito, este perfil. Y, por tanto, nosotros tenemos muchos clientes al respecto, ¿no? Como OTAs, airlines, hoteleros. Uh-huh. Y después le seguirían pues lo que serían retailers y, en general, e-commerce. Uh-huh. Pero suelen ser empresas que disponen de muchísima información, que incluso han adquirido mucha tecnología para gestionar todos estos datos, pero les resulta muy difícil orquestar toda esta data y, sobre todo, tener resultados que impacten en el negocio. Porque uh-huh. Sí, disponen de la materia prima, pero, digamos, incluso disponen de la forma de refinarla, pero no saben cómo orquestarlo todo para impactar en el negocio, ¿no? Uh-huh. De ahí que incluso con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues tengan como esas ganas de saber qué hacer, cómo ordenar todo para poder sacar el máximo jugo a ese valor, a ese oro que tenemos uh-huh. todos en nuestros negocios. Uh-huh. Enric, centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, según los datos del Banco de España, en el último año se ha observado un aumento del 20% en los casos de fraude financiero en el país, ¿no? Esto representa pues bueno, una seria amenaza, ¿no?, para la seguridad económica y la confianza, sobre todo, de los usuarios hacia estos servicios financieros. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la detección de transacciones financieras, operaciones fraudulentas, en comparación a otros métodos tradicionales? Pues mira, Montse, en principio lo primero que tenemos que hacer es poner las cosas en contexto, ¿no? Es cierto este dato, pero también es cierto que digamos que los fraudes que están sucediendo en el mundo financiero, pues son muy pequeños. Eso no tiene que servir para confiarnos, pero tampoco tiene que servir para que todo el mundo ahora coja su dinero, lo saque del banco y lo ponga debajo de una baldosa de casa. Para nada. O sea, digamos que el mundo financiero y los bancos, pues siempre por el tipo de negocio que manejan, para ellos los datos son indispensables y siempre han estado a la cabeza en el uso de técnicas estadísticas e inteligencia artificial. Evidentemente también con el tema del fraude.
Las técnicas, digamos, tradicionales o básicas, ¿de qué adolecen? Pues son reglas que son normalmente estáticas, no se adaptan a los nuevos patrones, son manuales y por tanto son más lentas, quizás se basan en listas negras, en lo que hacen es comparar un poco lo que ha pasado para ver si se repite, entonces parar ese fraude. Pero lo que está sucediendo ahora es que los propios, digamos, malhechores se han sofisticado. Es decir, también utilizan inteligencia artificial. Por tanto, las reglas hasta ahora utilizadas, digamos que no utilizan inteligencia artificial, ya no sirven, ya no están a la altura. Porque se tienen que adaptar a todas estas nuevas formas de hacer que los que tratan de saltarse la ley usan. De ahí que es indispensable ponerse al día con las técnicas de inteligencia artificial. ¿Y qué ventajas nos traen esta IA? Pues básicamente son formas de pues utilizar grandes volúmenes de datos de forma concurrente. Son sistemas que aprenden automáticamente y por tanto se adaptan mucho mejor que sistemas rígidos. Actúan en tiempo real y por tanto incluso prevén lo que va a pasar y por tanto de alguna manera no dejan que sucedan estos fraudes, incluso con el riesgo de quizá pasarse un poco de la raya. Es decir, es mejor tener un falso positivo que realmente que se produzca un fraude, ¿no? Esto es como también los tratamientos en sanidad, ¿no? Es mejor dar un falso positivo en función de que no quiero que se me muera nadie y por tanto mejor que lo identifiquemos antes, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Pues tienen en cuenta cosas que quizá pues, los sistemas convencionales hasta hoy en día pues, no se daban cuenta, como es el comportamiento del cliente, ¿no? Al cruzar tantas fuentes de datos diferentes, pues puedes ver actividades sospechosas, ¿no? Así que más o menos pues podríamos tener estas ventajas de estas nuevas técnicas de inteligencia artificial. Teniendo en cuenta, ¿no?, que la inteligencia artificial analiza millones de datos para identificar lo que nos decías tú, ¿no?, esos patrones o esos comportamientos, ¿no?, con todos esos datos que recoge, ¿qué tipos de patrones son considerados sospechosos? Te pondría algún ejemplo Sí. para que todo el mundo, o sea, aterrizando estas cosas, porque si nos ponemos a hablar técnico, porque Sí, claro. nos quedamos sin público. Los sistemas de inteligencia artificial pues, pueden analizar transacciones que, por ejemplo, pues imagínate que se puede hacer una transacción de gran volumen, que no es lo habitual. Tú sueles hacer gastos puntuales que no superan los 100 euros y de repente aparece una de 1.000, de 2.000, de 3.000 euros. Ahí ya se enciende una luz y eso ya es susceptible de ser pues parado o bloqueado, ¿no? Otro patrón pues es la autentificación del cliente. Tú estás operando en Barcelona, en Madrid, en España y de repente estás haciendo una transacción en Costa Rica, pues otro patrón que se enciende para identificar que esto es muy raro, ¿no? Que acabas de utilizar una tarjeta en España y de repente la estás utilizando en otro lugar del mundo de forma concurrente, eso ya enciende otra alerta, ¿no? Hacer un tipo de transacción que no es habitual para nosotros, por ejemplo, enviar cierta cantidad a una cuenta en la que no operas normalmente, como puede ser, yo que sé, te mueves otra vez en España y haces una transacción, haces pues un envío de dinero a Ucrania o a, yo que sé, a Angola. Pues eso también es otro patrón que podemos identificar, ¿no? Es decir, todas estas detecciones de patrones que no son habituales, pues da lugar a una alerta que después, sumada a muchas otras,
puede hacer que se pare esa transacción y que se avise a la persona que es el propietario de esa cuenta para bloquearla. Ujú. Hablando de estos sistemas, ¿no? de inteligencia artificial, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan estos sistemas, ¿no? en la detección de fraude y cómo se están abordando, ¿no? Sí. A ver, a nivel de desafíos, Mm, la verdad que volvemos a decir, los mismos que tenemos con respecto a la inteligencia artificial, pero agravados porque se está jugando con la seguridad económica de tanto a nivel empresa como individuo, como general, ¿no? Entonces, riesgos o desafíos es que esto es una guerra desigual. Es ujú, decir, los estafadores pueden saltarse todas las reglas y en cambio las empresas financieras en general tienen que regirse por unas normas. Lo que no pueden decir es que el fin justifica todo, igual que un estafador aquí esconde su identidad, la cambia, tal. Claro, estas empresas, las financieras, se tienen que regir por un GDPR, por unas leyes y por tanto tienen que tratar de evitar todos estos ataques, pero también cumpliendo con la ley. Y eso es ujú. sumamente difícil. Claro, Por tanto, claro. eso es un reto Ujú, por el que luchan. Tienen que estar siempre un paso más allá que los estafadores, ¿no? claro. Por otro lado, las nuevas técnicas de inteligencia artificial, como puede ser la Generative AI, hace que estemos identificando nuevas formas de hacer fraude, pues en la que se tiene que adaptar muchísimo pues, estas entidades. Por ejemplo, últimamente se están recibiendo o estamos recibiendo los usuarios de a pie llamadas Ujú, de teléfono de números desconocidos solo para recoger nuestra voz. Y nuestra voz respondiendo al teléfono cuando decimos sí diga, porque cuando decimos sí diga estamos diciendo sí. Y con ese sí lo pueden utilizar para cuando una entidad financiera está usando tu voz para darte de alta una transacción o una actividad en tu cuenta financiera, utilicen tu voz, pero de forma fraudulenta para usar ese sí quiero enviar tal dinero a tal cuenta. ujú. Y eso que es la Generative AI, que podría ser muy potente para mejorar los servicios de cualquier entidad financiera, también se le puede girar en su contra porque lo puede utilizar un estafador para hacer esa estafa, ¿no? Por tanto, ese es el gran desafío, que también las grandes herramientas no solo te sirvan a ti, sino también sirvan para el estafador y, por tanto, tenemos que controlarlas, ¿no? Bueno, esto es Tercer reto, los sesgos en la información. mm, La inteligencia artificial, su materia prima, pues son los datos. Si los datos están sesgados, es decir, si los datos de alguna manera pues ya vienen con imprecisiones, pues eso puede dar también lugar a problemas o a agujeros de seguridad o a discriminar cierto colectivo en pro de la seguridad, pero ya lo estás discriminando. Entonces, eso también es un reto muy grande, ¿no? ujú, Y por poner otro ejemplo, otro de los retos que tiene la inteligencia artificial aplicada al ámbito de evitar fraude es la caja negra. Muchas veces la herramienta de inteligencia artificial pues hace su trabajo, pero es difícilmente explicable de cómo lo hace. Y cuando un usuario tiene el derecho de pedir por qué no se le ha dado tal crédito o por qué no se ha hecho tal cosa, hay que explicarle, y eso es un derecho que tiene el ciudadano, por qué no se le ha dado, ¿no? Para mm. evitar temas de racismo o si hay un algoritmo caja negra que lo que está bloqueando una transacción es por un tema de fraude, debería ser capaz también de explicar el por qué se ha hecho de esa manera. Y eso es un reto grande. ¿Sí? Ujú. Muchas veces, pues eso no es tan fácil de hacer porque el algoritmo mismo
es una caja negra que no sabe explicar el porqué. Ujú. Enrique, ¿cómo colaboran las instituciones financieras y las empresas de tecnología para desarrollar, ¿no?, soluciones de inteligencia artificial que sean más efectivas en esa detección del fraude? ¿Existe esa colaboración? Pues es una colaboración clave. Otra vez, aquí en Europa yo creo que podríamos decir que estamos bastante a la cabeza. El hecho de que a nivel regulatorio pues tratemos de sacar ventaja legislando toda esta nueva forma de hacer en el mundo de la inteligencia artificial, también tiene el impacto financiero, y antes del advenimiento de la inteligencia artificial también era muy patente, ¿no? Eso significa que a nivel instituciones y entidades bancarias pues hay mucha regulación y mucha colaboración, desde Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial hasta Directiva PSD2, para promover la innovación en servicios financieros y que entren otros servicios de pago. Temas se me ocurre, ¿no? Horizonte Europa, Ujú. pero hay otros temas como pueden ser colaboraciones entre BVA y IBM, es decir, entre dos entidades privadas pues que conjuntamente están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para precisamente bloquear fraude. ¿Sí? Ujú. Después hay un proyecto que se llama AIDA, que es Sí. una plataforma de inteligencia artificial para la detección de fraudes en el sector seguros, ¿no? A nivel consorcio europeo también hay un proyecto que se llama Sherlock, como Sherlock Holmes, Sí. eh, en el que es una plataforma de intercambio de datos para evitar fraudes. Por tanto, hay una malla, hay una red de colaboración muy, muy, muy íntima, muy bien articulada a nivel Europa entre ámbito privado y público, que yo creo que nos hace estar pues como líderes a nivel mundial, y yo creo que es algo que tiene que dar ejemplo para el resto de países, porque al final, si esto no se extiende, pues no tiene ningún sentido. No podemos estar trabajando solo a nivel europeo. Las transacciones se dan a ámbito mundial. Entonces, es clave pues no tener pues esos paraísos fiscales donde se opera sin ninguna regla, porque eso es el escondite de Ujú. muchos de los estafadores que están haciendo y deshaciendo a sus anchas. Además, es un sector que obliga sí o sí estar en continua transformación, porque a medida que avanza la tecnología, se tiene que avanzar en intentar poner esas barreras al fraude, porque la tecnología que se utiliza para defraudar avanza de la misma forma, ¿no? Entonces, que es como un Totalmente. sector en Es lo que, continua evolución. es lo que hemos dicho, ¿no? Que básicamente la empresa tiene que estar un paso por delante al estafador, porque el estafador no está sujeto a ninguna regla, a ninguna restricción, y en cambio la empresa sí, la empresa y el ámbito público. Claro. De ahí que a nivel tecnología, a nivel conocimiento, siempre tiene que estar un paso por delante. Ujú. Enrique, ¿cuáles son las perspectivas futuras de la inteligencia artificial en esta detección de fraudes? Pues ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Ejemplos de cómo podría evolucionar todo esto es básicamente en temas que tienen que ver con la Generative AI, es decir, cómo tener en cuenta el contexto, los datos no estructurados, es decir, la voz, el vídeo, para evitar la suplantación de identidades, ¿sí? Cada día operamos más por Internet, menos presencialmente, y eso quiere decir que más fraudes se pueden dar porque nos pueden suplantar la identidad. Ya no estás físicamente en la entidad para poder operar. Ujú. Por tanto, mecanismos que controlen, que eviten eso, que por un lado lo faciliten, pero por otro lado lo detecte cuando es fraudulento y lo pare. Eso va a ser la evolución, pero el reto es inmenso también, ¿no? Ujú. Tratar de identificar
pues falsificaciones más complejas, más profundas, pues es en lo que estamos, en lo que se está, y por tanto hay que sofisticar los modelos, ¿no? Lo que vamos a ver, modelos más complejos, al mismo tiempo deberían ser más explicables, entonces es la evolución, ¿sí? Se tienen que integrar con otras tecnologías también para lo que decimos, para poder parar pues, fraudes más complejos y de alguna manera tendríamos que ir en el futuro reduciendo los falsos positivos. Es decir, lo que sería un paso atrás es que por el hecho de ir parando o hacer un sistema súper eficiente para parar cualquier fraude, resulta que estás parando muchas más transacciones correctas, no fraudulentas. Así que tendría que ser el futuro tendría que ayudarnos a encontrar ese punto justo en que se benefician los falsos positivos y de alguna manera paramos esos fraudes complejos, ¿no? Cada día más sofisticados. Enric, ya para ir finalizando y centrándonos en Data Harmony, al principio nos decías, ¿no?, cuáles son las soluciones que ofrecéis a vuestros clientes, vuestro tipo de clientes, pero ¿cuáles serían vuestros próximos objetivos? Mira, nosotros estamos en el ámbito de la inteligencia artificial, se pueden hacer millones de cosas. Sí, claro, todo se puede hacer, me parece ya. Toda más, o sea, se nos explota el cerebro, ¿no? Sky is the limit, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de construir unos servicios esenciales para dar beneficio inmediato. Lo llamamos EVAs, en honor a la primera mujer, pero de alguna manera lo llamamos EVAs por el acrónimo de Express Value Activation. La promesa de los datos, la promesa de la inteligencia artificial está ahí, pero la verdad que las empresas cuando empiezan a operar con los datos, decimos en nuestra empresa que se les empieza a hacer bola. Es decir, no es sencillo si no estás acostumbrado. Es un ámbito que tampoco tiene tantos años de práctica como para llevarlo a éxito, ¿no? Nosotros con nuestras EVAs tratamos de hacer proyectos de corta duración, identificando un caso de uso de alto retorno. Y para ello utilizamos, evidentemente, los datos como materia prima, la tecnología que ya tenga el cliente y algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, con la tecnología y los datos del cliente que ya tenga, aplicamos algoritmos de inteligencia artificial identificando el caso de uso que en corta duración mayor retorno nos va a dar. Y ahí estamos operando sobre todo en optimizar campañas de marketing, mejorar la segmentación del usuario y finalmente mejorar la experiencia del usuario. Esos serían los tres grandes ámbitos donde operamos con nuestras EVAs. Y la última EVA que estamos, digamos, construyendo y ya estamos poniendo en mercado es la que se fija en el punto débil de la inteligencia artificial. Todos hablamos de las bondades, pero hasta Superman tiene un punto débil. Sí. Y en este sentido, para la inteligencia artificial es la calidad de los datos. Si tenemos unos datos malos, por muy buen algoritmo que tengamos, por muy buena inteligencia artificial que digamos que vamos a activar, no sirve de nada. Nosotros hemos construido una EVA que la denominamos DataKey. El DataKey es una solución que va dirigida a garantizar la calidad en tus datos. Por tanto, con esto podemos asegurar que utilizamos los datos correctamente para tomar decisiones y nuestros modelos de inteligencia artificial están seguros porque se basan en datos precisos. Esto sería un poquito todo lo que ofrecemos nosotros dentro de Data Harmony. Y pues Enrique, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos han estado escuchando y que quieran más información, conocer un poquito más el trabajo que desarrolláis desde Data Harmony, déjanos por favor vuestra página web para que rápidamente os puedan localizar.
Pues muy sencillo, dataharmony.com. Allí, y se escribe tal como se escucha, data, money, con y final.com. Encantados de encontrar pues respuesta a cualquier necesidad. Incluso también tratamos de compartir conocimiento en nuestro blog para que cualquier duda que salga al respecto pues la podemos responder. Pues Enric, como siempre, muchas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar esos fraudes en nuestras transacciones financieras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Montse, y al programa por dar salida a todo este conocimiento. Gracias a ti, un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.